Como siempre, si tienen preguntas o comentarios a medida que va hablando Santiago, pueden escribirlas en el chat y después al final o las leemos nosotros, o si se animan ustedes, también abrimos los micrófonos y hacen los comentarios. Bueno, les voy a presentar primero a Santiago. Santiago es investigador del Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad de la Universidad de La Plata y también forma parte del Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides. Y actualmente también es profesor de la Facultad de Trabajo Social en la misma universidad. Así que, bueno, Santiago, si querés, es todo tuyo, el micrófono. Bueno, vamos a empezar. Ante todo, quiero agradecer la invitación a las compañeras y los compañeros de Ideas de Pie. Realmente es una muy buena iniciativa la que han tenido, y me decían que hace unos años ya que la realizan, así que mis felicitaciones. Y bueno, espero que lo que pueda decirles les aporte para su proceso y sus reflexiones. Bueno, voy a tratar de atenerme a la consigna que me han brindado los organizadores, que es actualizar un poco el Placted, ¿no? Es decir, ver qué categorías del Placted nos sirven para el presente y hacer esto en media hora, 40 minutos. Así que haré lo posible y sean piadosos con sus juicios. Lo primero, ustedes ya tuvieron un encuentro pasado donde ubicaron históricamente el Placted. No voy a volver sobre eso. Simplemente recordar o refrescar lo siguiente. Lo siguiente, que también es una opinión mía, ¿no? No sé si esto es una cosa canónica, pero es lo que yo pienso. El pensamiento crítico latinoamericano de las décadas del 60 y del 70 constituyen la época clásica del pensamiento crítico latinoamericano. Y como toda época clásica de un pensamiento, es como una fuente a la cual uno permanentemente vuelve en busca de inspiración, en busca de ideas, en busca de referencias, ¿no? Y esto es muy importante porque de alguna manera los autores del Placted son nuestros clásicos. Para aquellos que queremos discutir ciencia y tecnología, nos vamos a encontrar permanentemente volviendo sobre ellos. Son como una fuente de inspiración permanente. Y como todo clásico, uno siempre le va encontrando nuevas aristas, nuevas reflexiones que realmente lo hacen un pensamiento vivo, ¿no? No es un pensamiento de museo, no es un pensamiento que esté en el interés solamente de los historiadores, sino que es un pensamiento que tiene una actualidad total, ¿no? Una vigencia total, por supuesto, con una actualización correspondiente, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿por qué fue una época clásica? Del pensamiento crítico, fíjense, no dije del pensamiento conservador ni del pensamiento ortodoxo, sino más bien del pensamiento heterodoxo, ¿no? Del pensamiento crítico. ¿Por qué es una época clásica? Bueno, por supuesto, porque a nivel social se dieron las condiciones para un pensamiento de tipo rupturista, para un pensamiento que fuera más allá de los límites del conformismo, de los límites en los cuales muchas veces el pensamiento se queda, ¿no? En los límites hasta de la propia carrera personal, construcción del prestigio, etc. Entonces, ese contexto social en el cual estaba en discusión el modelo de sociedad, en el cual estaba en discusión conceptos o fenómenos como imperialismo, capitalismo, socialismo, es decir, ese contexto social es el que va a permear estas primeras reflexiones sobre ciencia, tecnología y sociedad. Bien, dicho lo cual, hay que recordar otro aspecto de esta corriente de pensamiento, que no es, por supuesto, una corriente de pensamiento homogénea, ni una escuela entendida como a veces se entiende una escuela en términos de una homogeneidad de ideas o un enfoque común, ¿no? Más bien lo que tenemos es algunos elementos transversales, bien, que son comunes a todos ellos, pero luego, por supuesto, en función de sus afinidades políticas, ideológicas, las derivas de sus pensamientos, sus experiencias, cada uno de estos autores tomó diferentes derivas, ¿no? Es decir, no es lo mismo Sábato que Barsavsky, no es lo mismo Herrera, Rolando García o cualquiera de estos autores, ¿no? Es decir, ahí no es una escuela entendida como por ahí se entiende habitualmente como un grupo cerrado, homogéneo, con un mismo marco teórico, ¿no?
En este caso son autores que podríamos decir que comparten dos grandes elementos, ¿no? Dos grandes elementos en común. El primero, un diagnóstico crítico del modelo vigente en ciencia y tecnología, fundamentalmente una crítica al modelo lineal de innovación, esta idea de que uno invierte en ciencia básica y eso tiene casi un efecto derrame hasta llegar a la sociedad, ¿no? Esta idea del modelo lineal de innovación, casi como ¿no? Como que uno empuja hacia adelante, ¿no? Un tren y eso va a ir derramando, ¿no? Y una crítica, por supuesto, a una matriz cientificista en el ámbito académico. Además de esta crítica al modelo vigente en ciencia y tecnología, tenemos, por supuesto, una intención de cambio social, que es común a todos estos autores. Son autores que tienen en común la idea de que es preciso producir cambios en la matriz, en la estructura social, económica, política de nuestros países, y si bien no todos tienen una mirada revolucionaria al respecto, sí hay en común una misma idea de transformación social, ¿no? Sobre estos dos elementos en común, uno puede rastrear otras ideas que aparecen transversalmente, pero que en algunos de ellos van a tener un matiz y en otros otro, ¿no? Por ejemplo, la idea de proyecto nacional. Es claro que la idea de proyecto nacional tiene diferentes matices de acuerdo a la ideología o a la postura de cada uno de estos autores. Pero estos primeros dos elementos, crítica al modelo vigente en ciencia y tecnología y una intencionalidad de cambio social o una intencionalidad política en su pensamiento, son dos elementos que uno puede decir son comunes al Placter. ¿Estamos hasta aquí? Primera aclaración. Segunda aclaración. Yo voy a admitir a una persona que está pidiendo admisión hace un rato. Ahí está. Segunda aclaración. Hablamos de pensamiento latinoamericano, pero habitualmente, y es un sesgo argentinocéntrico, solemos quedarnos en autores como Barsavsky, Herrera, Sábato, García, que son argentinos. Entonces ahí aparece un poco desdibujada la dimensión latinoamericana de ese pensamiento, ¿no? Más allá de que en ellos haya una mirada latinoamericanista, bien, por supuesto que sí, pero digamos, cuando uno habla de un pensamiento latinoamericano, también tiene que dar cuenta de que hubo autores de diferentes procedencias de América Latina, bien, que tuvieron también estos rasgos en común, si no, no entrarían dentro del Placter. Entonces quiero recuperar en ese sentido autores que habitualmente son un poco dejados de lado frente a estas figuras principales, que me parece que sería interesante poder recuperar hoy, ¿no? Me refiero a autores como Miguel Wiencheck en México, o Máximo Alti Carrere en Uruguay, o Osvaldo Zunkel en Chile, o Darcy Ribeiro, Teotonio dos Santos, Sergio Jaguaribe en Brasil, Marcel Roche en Venezuela, Francisco Sagasti en Perú. Bien, digo, dar cuenta de que hay una latinoamericanidad, que no es solamente un pensamiento argentino en ciencia, tecnología y desarrollo. ¿Bien? Hay un pensamiento latinoamericano. Y de hecho, ellos mismos, casi todos ellos, fueron parte de alguna instancia latinoamericana de discusión, de producción colaborativa, programas internacionales. Es decir, que no es que nosotros los juntamos a posteriori como parte de una misma corriente de pensamiento, sino que ellos mismos produjeron obras en común, asistieron a encuentros donde discutieron con otros compañeros, ¿bien? Como para que tengamos la idea de que existe algo así como un ámbito en común latinoamericano en ese entonces, ¿bien? Y tercer elemento, quizás menos reconocido aún, fíjense cómo vamos como agregándole capas a la cebolla, ¿no? Pensamiento argentino, ahora vimos que hay un pensamiento latinoamericano, que ojalá nos dé el tiempo para recuperar el concepto de alguno de estos otros autores, y luego, en una tercera capa de la cebolla, deberíamos también recuperar algunos diálogos sur-sur que existieron ya en ese entonces, antes de que Boaventura le ponga ese nombre, y antes de que hoy sea un tópico común. Ya en la década del 60 y 70 hubo encuentros con autores africanos, con autores asiáticos, en los cuales algunos de los autores del Placter asistieron. Bien, particularmente, por ejemplo, puedo nombrar el encuentro que se realizó en África, organizado por Samir Amin, al que asistió Enrique Oteiza y otros autores de la teoría de la dependencia, y encuentros también, o cruces también con autores de India, particularmente con Surendra Patel, que es un economista indio que trabajó toda la dimensión de la tecnología. Entonces, si miramos, esto tiene también una concordancia con los intentos de la tricontinental, los
intentos de los encuentros del Foro del Tercer Mundo, que ya se estaban realizando en la década del 60 y 70. ¿Sí? Esto es una correspondencia con ese proceso de articulación que se daba a nivel de los movimientos sociales, de los partidos políticos e incluso de los gobiernos y de los estados. Bien, fíjense entonces que cuando hablamos de Plachtet no estamos hablando solamente de Sábato, Barsky y Herrera, si bien son figuras descollantes, son figuras principales, pero si queremos dar cuenta de un pensamiento latinoamericano, tenemos que incluir otras nacionalidades, ¿bien? Y si queremos dar cuenta de la complejidad de ese fenómeno, que era un fenómeno de todo el sur global, tenemos que dar cuenta también de las vinculaciones con el pensamiento africano y asiático, ¿bien? Que fueron parte de esa época. Bien. Dicho lo cual, me gustaría presentarles algunas categorías analíticas de algunos de estos autores. Bien. Por supuesto, va a ser una presentación muy preliminar. Sé que además ustedes ya vienen trabajando algunas de estas categorías en el encuentro pasado y en anteriores encuentros, y que han tenido alguna lectura y que van a tener algunas consignas que ya me adelantaron los compañeros para trabajar en el encuentro de hoy. Así que espero poder aportarles en ese sentido. ¿Bien? Sin demasiada originalidad, simplemente tratando de ordenar algunas ideas, algunas categorías que creemos que son categorías vigentes, ¿no? Y permítanme una pequeña digresión acerca de qué es una categoría, para entender la importancia de la creación conceptual, ¿bien? Que ocurrió en esa época y que no es común en las ciencias sociales periféricas. No es común, lamentablemente, por el seguidismo intelectual, ¿no? No es común que desde el sur nos animemos a proponer conceptos originales, conceptos novedosos, ¿bien? Para entender la realidad. Lo común, producto del seguidismo, del colonialismo intelectual, es que adoptemos los marcos teóricos del norte y los apliquemos. Bueno, estos autores, y es parte de la época, ¿no? Los 60 y 70, de este pensamiento, ¿no? Y esta época de enorme creatividad y convulsión, estos autores propusieron creaciones conceptuales originales. Y esto es tremendamente difícil, novedoso, y es un elemento no solo conceptual, sino idiosincrático que hay que recuperar, ¿no? Cómo debemos posicionarnos como sur en relación al pensamiento global. Y digo que me permitan hacer esta pequeña digresión sobre la idea de categoría analítica, quizá un desvío de mi formación como filósofo, ¿no? Pero me parece importante entender qué es una categoría analítica para entender por qué es importante este conjunto de categorías que nos ofrece el Plachtet. Bien. La categoría analítica lo que nos permite, yo siempre digo a mis alumnos y alumnas, nos permite ver algo en la realidad que sin esa categoría no podemos verlo. Yo siempre pongo el ejemplo, la analogía con un mecánico, ¿no? Aquel que no sabe de mecánica, como es mi caso, no sé de mecánica del automotor, abro un capó de un auto y lo que veo son fierros retorcidos, cables, y no entiendo qué es eso. No sé cómo funciona, no conozco las partes, no veo un sistema ahí. Simplemente veo fierros retorcidos, grasa y no mucho más. Y enseguida llamo a mi mecánico si tengo un problema. El mecánico que tiene la formación, la experticia, ¿bien? Para entender qué es lo que está viendo, en vez de ver fierros, él va a ver las partes del motor. Él va a ver las interacciones entre las partes de ese motor. Él va a ver un cable de bujía, él va a ver una tapa de cilindros, él va a ver un alternador. Es decir, tiene la categoría para nombrar cada cosa que aquel que no la tiene no la ve. Esta es la importancia de una categoría, ¿no? Una categoría analítica. Nos permite ver algo en la realidad que sin esa categoría no lo vemos como un todo confuso, como un todo complejo. ¿Bien? Y uno que es parte, volvamos a nuestro sector, ¿no? El sector científico-tecnológico. Uno se adentra en el sector científico-tecnológico cuando empieza a estudiar, luego sigue su carrera de posgrado y entra en un proceso de socialización, ¿bien? Donde va aprendiendo cómo se hace la ciencia y la tecnología, va aprendiendo, va incorporando los valores, las pautas del entorno en el que se mueve, ¿bien? Y vamos incorporando categorías sin saberlo, que son parte, por supuesto, del hábitus, en términos de Bourdieu, ¿no? De la política implícita, diría Herrera. Las vamos incorporando sin saberlo. Entonces, la categoría analítica crítica me permite ver aspectos de mi propia práctica que yo no veía.
De ahí la importancia de incorporar las categorías analíticas. Bien, poder verla para cuestionarlo, por supuesto, y transformarlo. Porque la finalidad de todo esto, en definitiva, y lo dijimos al principio, la finalidad del Plactet es una finalidad política. El Plactet tiene una intención de cambio social, de transformación social. Entonces son categorías, en este sentido también nos remite mucho a la tradición del pensamiento marxista, ¿no? La tradición del pensamiento crítico. Son categorías que tienen que ver, que hacen a la transformación de la práctica. Bien, estamos por supuesto dando cuenta del concepto de la praxis, de eso estamos hablando, ¿no? De ahí la importancia de estas categorías. Bueno, dicho lo cual, y disculpen la extensión, vamos a ver algunos conceptos centrales. Algunos los voy a pasar más rápido, otros quizás me detenga un poco más. ¿Por quién empezamos? A ver, podemos empezar por Varsavsky, ya que es un poco una de las figuras más provocativas, ¿no? Más interesante de cierto punto de vista. Bueno, de Varsavsky es un pensador con una tremenda originalidad, Ustedes saben que era de formación en ciencias duras, pero que luego termina en un pensamiento de carácter altamente filosófico, ¿no? y crítico, ¿no? Con una mirada muy global sobre la sociedad, con libros como Marco Histórico Constructivo, que realmente ofrece una mirada global, ¿no? Sobre la problemática social y humana inclusive. Algo parecido ocurre con Amílcar Herrera también en sus últimas obras, que son menos conocidas, igual que las últimas de Varsavsky, donde ya tiene un abordaje integral sobre la problemática humana. Realmente son autores en ese sentido descollantes. Algunos conceptos bien concretos que Varsavsky nos aporta para pensar nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica científico-tecnológica. Bueno, por supuesto el concepto de cientificismo, ¿no? Quizás el más conocido, no voy a ahondar mucho en él porque es quizás el más conocido, ¿no? Cientificismo da cuenta, por supuesto, de una práctica científica que no se pregunta por el sentido social de su actividad, que sigue los parámetros de la actividad que emanan del norte, los parámetros, digamos, positivistas, que abona la idea de una ciencia universal, objetiva y neutral. Bien, esta es la idea del cientificismo. Es un poco el científico ortodoxo, ¿no? Que uno tiene en la cabeza. Esta es la idea de cientificismo que Varsavsky da. La distingue del fósil, vieron en un texto muy interesante como Facultad de Ciencia en un país sudamericano. Él dice, no es lo mismo el cientificista que el fósil, son dos cosas distintas. El cientificismo hace una ciencia de excelencia, adaptó los parámetros del norte de trabajo científico, pero no se pregunta por el sentido social de su actividad. O cree a priori que lo que hace tiene un valor porque cree en el modelo lineal de innovación. Entonces, este es el cientificista. ¿Bien? Justamente Varsavsky dice que cuando el cientificista es una persona que comienza a preguntarse por el sentido social de su actividad, entra en crisis, dice él, ¿no? Y aparecen las disyuntivas del científico politizado, que es una reflexión muy interesante de Varsavsky, porque seguramente muchos de los que estén acá, muchos de ustedes la tengan, este tipo de disyuntivas, ¿no? ¿Qué hago entre mi quehacer científico cotidiano y dedicarme a la política para transformar la sociedad? ¿No? Esa disyuntiva, ¿no? Porque muchas veces la práctica científica es muy endogámica, muy cientificista, y uno no encuentra la respuesta a la pregunta política ahí, ¿no? Entonces Varsavsky dice, bueno, el científico politizado en un país periférico se encuentra con esta disyuntiva. Disyuntiva que no ocurre en un país central, porque en un país central el proyecto nacional coincide bien con la agenda científico-tecnológica, mientras que en un país periférico está desacoplado. Agenda científico-tecnológica integrada al sistema global, con eje en el norte global, y necesidades sociales de un país periférico, ¿no? Si tenemos un desacople. Entonces, cientificismo más o menos creo que lo tienen claro. Si por favor algunas de las ideas no están claras o quieren que volvamos sobre ellas, lo escriben en el chat y después volvemos. Yo hago un repaso a vuelo de pájaro, digámoslo así, ¿no? Hago un repaso ligero y si hace falta luego volvemos sobre algún concepto. Entonces, cientificismo. Fíjense que la categoría de cientificismo dialoga muy bien con la categoría de política implícita de Herrera, de Amílcar Herrera, que creo que también la trabajaron, ¿no? Amílcar Herrera reconoce una diferencia entre la política explícita de un país y la política implícita de un país en materia científica tecnológica. La política explícita es la política que figura en los planes de ciencia y tecnología, en los programas, en los estatutos, en los objetivos,
¿no? Uno mismo hasta vive esta tensión entre política explícita e implícita cuando arma un proyecto de investigación, ¿no? Entonces dice, yo voy a hacer tal cosa, tal otra, tal otra. Y muchas veces en esa política explícita se forma un discurso cliché de lo que hay que decir, ¿no? Conceptos que se ponen de moda. Entonces hay que incorporarlos en el proyecto, hay que incorporarlos en el plan, en el programa de ciencia y tecnología, porque son conceptos que están de moda. Pero luego las prácticas reales, que son la política implícita, no cambian. Fíjense qué interesante, ¿no? Este concepto, esta idea de Amílcar Herrera, que es dialoga muy bien con la idea de cientificismo, ¿no? Dialoga muy bien. Porque esa política implícita en un país periférico es cienticista. Poniendo a dialogar estos dos autores, ¿no? La política implícita es la resultante del lugar real que ocupa la sociedad, la ciencia y la tecnología en la sociedad. Eso es la política implícita. ¿Qué demanda real tiene? ¿Qué normas y valores rigen la actividad realmente? No formalmente, no explícitamente, no lo que se dice, sino lo que los actores hacen. Ustedes saben que en ciencias sociales hay una diferencia muy grande en esto. No es lo mismo lo que un actor dice que hace que lo que un actor efectivamente hace, que lo que un sujeto dice que hace a lo que un sujeto efectivamente hace. Y no solo en las ciencias sociales, sino en la vida de pareja o de familia. Todos lo sabemos a esto, ¿no? No es lo mismo lo que uno dice que hace o lo que uno cree que hace que lo que uno efectivamente hace, ¿no? Bueno, esto a nivel de un país ocurre también. La política explícita, ¿bien? Los grandes objetivos que se denuncian, pero luego la política implícita, aquello que efectivamente rige las prácticas. Entonces, fíjense, yo puedo decir en un programa, en un plan nacional de ciencia y tecnología, la importancia de que la ciencia y la tecnología se pongan al servicio de la sociedad, de las demandas sociales. Por lo tanto, vamos a aplicar un criterio de pertinencia para la investigación científica y tecnológica. Y zaraza, ¿no? Entonces, política explícita. Pero luego voy a las comisiones evaluadoras de becas y lo que cuento es cantidad de papers en revistas internacionales de alto impacto. Ahí evidentemente hay un desacople entre lo explícito y lo implícito, lo que se dice y lo que se hace. ¿Bien? Entonces, esta categoría de Herrera, fíjense, ¿no? Pucha si tiene actualidad, ¿no? Sumamente actual, para graficar situaciones que todos conocemos aquí dentro. Incluso en iniciativas muy interesantes, como fueron las becas estratégicas de CONICET y toda la idea de que haya una parte de las becas que se destinen con una orientación estratégica, muchos compañeros te decían que participaban de comisiones asesoras que terminaban aplicándose los mismos criterios de evaluación que en las becas comunes, ¿no? Esto cambiaba, por supuesto, de acuerdo a la comisión. No eran todas por igual, ¿no? Pero esto dicho de primera mano por algunos compañeros, que tenían que dar el debate de por qué una beca estratégica debía considerarse de acuerdo a otros criterios de evaluación distintos que a los criterios de la típica excelencia científica vinculados a papers en revistas internacionales de alto impacto. Entonces, primera categoría, cientificismo, Barsasky, ¿no? Segunda categoría, política explícita, política implícita, Herrera. Tercera categoría, volvamos a Barsasky, porque dialoga bien con lo que dijimos recién. La categoría de criterio de importancia. Bien, Barsasky nos va a invitar a pensar un criterio de evaluación para la ciencia que no sea solo el criterio de verdad o el criterio de excelencia, sino también el criterio de importancia. Es decir, en un país periférico, sobre todo, tenemos que preguntarnos si lo que estamos investigando sirve o no sirve. No solo si está bien hecho, no solo si tiene calidad científica, si cumple con los parámetros que emanan de la ciencia internacional acerca de lo que está bien hecho. Bien, eso es un criterio, por supuesto. Nadie desconoce que hay que evaluar la calidad de lo que se hace. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero además, especialmente en un contexto periférico, caracterizado por grandes déficits sociales, bien, por un Estado empobrecido, por carencias, especialmente en un contexto periférico, debemos preguntarnos si lo que estamos trabajando, si lo que estamos financiando, sirve o no sirve. Criterio de importancia. ¿Es importante financiar esto o no es importante? Yo tengo dos proyectos de beca, soy evaluador. Ambos tienen el mismo nivel de excelencia. Uno es más útil que el otro para el país. Bueno, por supuesto debo elegir este. Y si este tiene menos cuantitativamente que este otro, pero es más útil,
¿qué debo elegir? ¿No? Entonces, los criterios cuantitativos de evaluación tienen esta trampa, ¿no? Si yo solamente cuento papers, puedo estar favoreciendo una ciencia que en definitiva es una ciencia antinacional, o es una ciencia integrada al sistema internacional de conocimiento, pero desacoplada de las necesidades contextuales, nacionales, locales. Entonces, criterio de importancia, dice Warshawski, es preguntarnos, ¿esto es importante para nosotros? Bien, ¿cómo se inserta esto en un proyecto nacional? ¿Cómo se inserta esto en una orientación política, en una política científica tecnológica? Y esta es otra idea fundamental, ¿no? La idea del proyecto nacional. Otra categoría, si quieren. Bien. Proyecto nacional hay siempre, ¿no? Esta idea de que nosotros somos el proyecto nacional y ellos son otra cosa. Bueno, esta idea no era del todo así. Más bien creían que siempre había un proyecto nacional. En todo caso, había un proyecto nacional que era excluyente y un proyecto nacional que era incluyente, ¿no? Redistributivo, etc. Hay, digamos, diferentes estilos de desarrollo, diferentes proyectos nacionales. Pero abonemos a la idea del proyecto nacional tal como lo entendemos nosotros. La idea de un proyecto nacional inclusivo, redistributivo, y dentro de eso, por supuesto, todos los matices que ustedes puedan tener, desde una visión más de izquierda, digámoslo así, a una visión más nacional popular o reformista, ¿no? Dentro de todo ese abanico de posiciones, pero que entendemos que estamos dentro de un marco de un proyecto nacional. Bueno, estos autores, y esto es común a todos ellos, es común a Sábato, es común a Herrera, es común a Warshawski, creen que el proyecto nacional debe dar las pautas de orientación de la actividad científica y tecnológica. Esto es bien claro. Bien, fíjense, vamos a Sábato. Salgamos de Warshawski. Sábato nos va a decir, el proyecto nacional debe establecer una selección de tecnologías. No podemos importar ciegamente tecnología. Y fíjense que nos salimos de la ciencia y nos vamos hacia el área de la tecnología, que es diferente, que tiene otras reglas del juego. Bien, entonces Sábato insiste mucho con esto. Es diferente. Bien, y en el campo de la tecnología, el proyecto nacional debe definir qué tecnologías dejo ingresar yo a mi sistema productivo, a mi sistema social. Es el concepto que Sábato propone de selección de tecnologías. También habla de autonomía tecnológica. No autonomía en el sentido de ser autosuficientes, que ya en esa época era imposible y hoy es mucho más imposible. O sea, hoy es impensable en un mundo globalizado la autosuficiencia, salvo que seas un país del volumen de China o de Estados Unidos, que igual es muy difícil, ¿no? Pero la idea de autonomía tecnológica tiene que ver más bien con recuperar el poder de toma de decisiones. Bien, recuperar el poder decisional. Eso es autonomía tecnológica para Sábato. No quiere decir autosuficiencia, no quiere decir autarquía. Quiere decir que el Estado, el proyecto nacional a cargo del Estado, defina las prioridades de desarrollo, defina orientaciones estratégicas para todo el complejo, ¿no? Científico por un lado y tecnológico por el otro. Y Herrera particularmente también labura el concepto de autonomía, pero ya aplicado a la idea de autonomía científica, ¿no? Herrera trabaja la misma idea, pero está diciendo ahora que es el ámbito científico, o mejor dicho, es la política científica la que debe definir un desarrollo autónomo separado de las tendencias globales, separado del mainstream internacional y en función de las necesidades nacionales. Fíjense que son conceptos análogos, ¿no? Análogos, que dialogan muy bien. Bien, que dialogan muy bien. Autonomía tecnológica en Sábato, autonomía científica en Herrera y en Warshawski. Bien. ¿Quiénes van a abordar los grandes problemas nacionales? Va a decir Warshawski. ¿Quiénes van a ser? Bueno, equipos interdisciplinarios. Y aquí aparece otro concepto muy trabajado por autores del Placted, como Warshawski y Rolando García, la idea de interdisciplinariedad. Y hoy nos parece muy común. O sea, hace ya 10, 20 años que venimos escuchando, ¿no? Interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, transdisciplinariedad y todos los agregados que quieran. Pero lo cierto es que todavía seguimos funcionando disciplinarmente. Bien, lo cierto es que todavía cuando aplicamos una beca tenemos que poner a qué disciplina pertenecemos. Y aquellos que hicimos un recorrido de investigación
netamente interdisciplinario, porque provenimos de una disciplina de base, pero luego nos dedicamos a temas que tocan diferentes disciplinas, ese régimen disciplinar nos complica la vida. A mí y a mis becarios, y a otros colegas también nos pasa. Nos complica la vida porque no encajamos en sociología, en economía, en filosofía, en ciencia política. Entonces, esto que nos proponía Barsavsky, Rolando García, de la interdisciplinaridad, hace 50 años lo proponían, ¿eh? 50 años. Sigue siendo una deuda de nuestros países. Sigue siendo una deuda. Bien, en algunos proyectos grandes empieza a haber trasvasamientos, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero la formación todavía, la formación de base, sigue siendo estrictamente disciplinaria y seguimos teniendo un tabicamiento muy importante en ese sentido, ¿no? Y ahí agregamos otro concepto, fíjense, cientificismo, política implícita, política explícita, proyectos nacionales, selección de tecnología, autonomía tecnológica, autonomía científica, interdisciplinariedad. Bien. Ahí el gran autor, por supuesto, Rolando García, ¿no? Que dedicó 40 años de su vida a trabajar la idea de interdisciplinariedad. Incluso la trabajó con autores como Piaget, es decir, un concepto muy abordado por Rolando García desde el pensamiento complejo, ¿no? Que es toda una matriz de pensamiento muy interesante. Bueno, tengo varios conceptos más, no quiero irme mucho del tiempo previsto, me gustaría agregar un conjunto más de ideas en relación a un aspecto que justo estuve trabajando en los últimos meses y que me parece que está poco ahondado en las presentaciones y los estudios sobre Placter. Es el concepto o la reflexión sobre comercialización de tecnología. Bien. En el clásico libro de Sábato, la compilación de 1975, La problemática en ciencia, tecnología, desarrollo y dependencia, en ese clásico libro hay una sección sobre comercialización de tecnología que escriben Jorge Katz, Constantino Baizos, y el propio Sábato escribe Miguel Wionchek y Luisa Leal, que es una de las pocas mujeres que aparece en este contexto de pensamiento, ¿no? Luisa Leal es una economista mexicana. Pero esa reflexión sobre comercialización de tecnología no reaparece generalmente cuando se trabaja Placter o no se ha recuperado, y recientemente estuvimos trabajando con algunos compañeros y compañeras, con Mariano Zuckerfeld y con María Solter-Lisi. Estuvimos trabajando en un artículo donde recuperamos algunas reflexiones del Placter en relación a este aspecto. Y déjenme que, ya que es algo novedoso y nuevo y que no se ha recuperado, que los comparta con ustedes antes que salga publicado. La reflexión sobre comercialización es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la comercialización de tecnología es la vía por la cual la tecnología de punta de los países centrales llega a los países periféricos. ¿Bien? Ni más ni menos. Por ahí para muchos de ustedes es algo extraño o lejano, pero el dispositivo por el cual ustedes están viéndome en este momento es un dispositivo producto de la comercialización de tecnología transnacional y bajo determinadas leyes del comercio internacional y que directamente impactan en el desarrollo de nuestros países. ¿Bien? Y por lo tanto en toda nuestra estructura social y toda la problemática social. Particularmente me interesa recuperar algunas reflexiones sobre propiedad intelectual y lo que es el régimen de patentes, ¿no? El régimen de protección de la propiedad intelectual sobre tecnología. ¿Por qué? Porque estos autores ya anticipaban en la década del 70, fíjense, y hoy estamos volviendo sobre esas reflexiones 50 años después. 50 años pasaron. No es poca cosa. Ya anticipaban en la década del 70 el avance del régimen de propiedad intelectual, la expansión del régimen de propiedad intelectual, que en los últimos 50 años se expandió hasta abarcarlo completamente todo. Hoy ya se puede proteger mediante patentes, derechos de autor, derechos de marca y otra forma más de propiedad intelectual. Se puede proteger, ¿no? Se puede privatizar casi toda forma de conocimiento. ¿Bien? Desde logaritmos matemáticos hasta un ser vivo, hasta lo que quieran. Bueno, este problema ya aparecía en la década de 70, estos autores lo analizan y dicen concretamente que la expansión del régimen internacional de patentes y propiedad intelectual significaba un corset para los países en desarrollo y que la industrialización de nuestros países se iba a chocar de frente
contra la pared de la propiedad intelectual. Y que si no teníamos una posición rupturista, una posición inteligente, estratégica, crítica en relación al régimen de la propiedad intelectual, íbamos a quedar atados de pies y manos, bien, al subdesarrollo. Fíjense qué interesante y qué novedoso. Ustedes saben que en la década del 90 se firmó el acuerdo sobre derecho de propiedad intelectual relativos al comercio, el ADPIC, como uno de los tratados de base de la Organización Mundial del Comercio. Bien, año 94. La OMC en este momento es el organismo que regula el comercio internacional. Por lo tanto, para ingresar a la OMC y poder comerciar con los países de la OMC, tenés que firmar el ADPIC. Argentina lo hizo. Menem lo hizo. Menem lo hizo. Firmó el ADPIC y por lo tanto atamos nuestra ley de patentes y nuestras leyes de propiedad intelectual nacionales, las atamos al sistema internacional. Hoy no podemos salirnos de ese sistema porque estamos comprometidos por un tratado internacional al cual adherimos. Bien, esta problemática en la cual hoy estamos metidos ya era anticipada por el Plactet en la década de 70, fundamentalmente en la obra de Jorge Katz y en la obra de Baitzos y Sábato. Fíjense qué interesante. Y nos decían ellos, sin la posibilidad de que nos copiemos, ¿bien? Sin la posibilidad de que ilegalmente nos copiemos de conocimientos de los países centrales, no tenemos forma, mediante compra de tecnología, de salir de su desarrollo y de alcanzarlos algún día. Es decir, Sábato proponía acá el concepto de mix tecnológico, ¿no? Sábato decía, no podemos pensar un sistema desde la periferia que desarrolle todas las áreas. No se puede. No se puede. Nosotros no vamos a poder ser fuertes en todas las áreas. En un mundo y en una economía, sobre todo, que cada vez se apoya más en los desarrollos tecnocientíficos. Es imposible para nosotros, un país modesto, con modestos recursos, con otras problemáticas enormemente acuciantes, que desarrollemos todas las áreas por igual. Entonces, desde una cabeza que piensa, desde un proyecto nacional, autonomía tecnológica, autonomía científica, lo que hay que hacer es definir grandes programas, grandes áreas de desarrollo estratégico, donde apostamos a la innovación, por supuesto, otras áreas donde tendremos que comprar tecnología, porque no nos queda otra, bien, no nos queda otra, y otras áreas donde tendremos que robarla, copiarla ilegalmente. Bien, esto está dicho en esas palabras, con esas palabras por el propio Sábato, por Katz y por Baitzos, ¿no? Es una reflexión absolutamente contemporánea. Fíjense que es la vía de desarrollo que siguió China. Hasta hace 20 años, cuando hablábamos de China, ¿qué hablábamos? Productos de mala calidad, pirateados. Vos te comprabas unas Nike que se llamaban Nike, con A-I-K, ¿no? Nike. O unas Adidas con 4 tiras. Sí, China era eso. Bien, creció en base a la copia ilegal. Ustedes recuerden que China entra en la OMC recién en el 2008. Bien, hasta ese momento, o en el 98, pero hasta ese, no me acuerdo, ahora me estoy un poco confundido, pero hasta ese momento China no respetaba, de hecho no lo sigue haciendo ahora en buena medida, las leyes internacionales de propiedad intelectual. Entonces, utilizó la copia como una vía de desarrollo. Y fíjense lo interesante de esto. Ustedes me dirán, bueno, China hizo eso, esto no es posible para nosotros, no es posible para el mundo occidental. La vía de la copia ilegal de conocimiento es la misma que utilizó Estados Unidos en el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX. Y es la misma que utilizaron los británicos, y es la misma que utilizó Europa en su desarrollo durante toda la modernidad, y es la misma que utilizó Alemania, es la misma que utilizó Holanda en el siglo XIX. Es decir, la copia impaga de conocimientos, la copia ilegal de conocimientos es necesaria como forma de achicar la brecha entre países centrales y países periféricos. En términos de Samir Amin, y con esto cierro porque se me está yendo al diablo el tiempo, en términos de Samir Amin diríamos, es la única forma de desmonopolizar la tecnología, el monopolio tecnológico. Bien, aceptar el régimen de propiedad intelectual vigente significa que tenemos que comprarles la tecnología y quedamos atados de pie y mano. Entender que en algunas áreas, estratégicamente, definiendo cuáles, es preciso piratear tecnología, es la vía por la cual podemos llegar, por lo menos, a aprovechar algunos desarrollos que otros han hecho. Y un poco
por justicia histórica, recuperar aquello que nos ha sido enajenado, ¿no? Todo aquello que nos ha sido robado como latinoamericanos, todo aquello que nos ha sido apropiado y saqueado y que sigue siéndolo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, con esto cierro. Espero que les haya servido y bueno, creo que hubo varias preguntas ahí, no sé si quieren que las toquemos o bueno, como me digan ustedes. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Súper interesante tu exposición. Porque además, ahí van las manitos y aplausos virtuales para Santiago. Sobre todo porque hiciste referencia a un montón de otros autores que la verdad muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Siempre hablamos de los argentinos y nos olvidamos de uruguayos, chilenos, mexicanos y también de otros puntos del mundo, ¿no? Como bien mencionaste, quizá ahora cuando volvamos a compartir la biblioteca que organizaron con la Cátedra Libre de La Plata, podemos marcar algunos de estos textos para subir también al Classroom. Estaría bueno poder leer autores de otros puntos cardinales que van a enriquecer mucho el debate y sobre todo vamos a poder dialogar mejor con lo que presentaste, que estuvo muy bueno. Bien, ahora vamos a ir a una parte de algunas preguntas que están acá en el chat. Si quieren, la primera y después van levantando la mano y cada uno puede ir con, si tiene micrófono, puede hacérsela directamente a Santiago. La primera es de Agustín Martínez. Santi, Hurtado hace poco escribió sobre poderes fácticos y ciencia y tecnología. ¿Podés comentar cómo ves la relación entre poderes fácticos y política implícita? Si les parece, juntemos 2 o 3 preguntas, ¿no? Dale, dale. Bien. Como para no robar tanto tiempo. Dale. Acá te preguntan si podés volver a mencionar a la economista mexicana de la que estuviste hablando hace un ratito. Perfecto. Y otra pregunta, ¿cómo se hace para Leo Seguín? ¿Cómo se hace para renunciar a estar atado a las patentes? ¿Qué consecuencias implícitas políticamente puede tener esto, ¿no? ¿Cómo se vive sin estar ligado a estas patentes globales? Es una muy buena pregunta. Muy bueno. Y la última, así ya también cerramos el combo de esta primera parte de preguntas, de Mauro Torales, que dice, hay una categoría de Sara Rieti y Alicia Mazzarini que tiene que ver con que la fuga de cerebros es interna, hay una fuga de cerebros interna. ¿La conoces? Y si conoces, ¿qué pensás de esto? Dice, me suena al diálogo con las ideas de Amílcar Herrera. Bueno, por ahí arranco desde abajo para arriba. ¿Bien? Mira, ahí otra pregunta más, patente y farmacología. Bueno, entonces arranquemos de arriba para abajo. Poderes fácticos y política implícita. Interesante. Los poderes fácticos, si estamos hablando de poderes fácticos, son aquellos que configuran, en efecto, la estructura social y la distribución de excedentes en una sociedad. Es decir, son aquellos que dan la pauta de cómo funciona la cosa, ¿no? Estamos hablando de poderes fácticos en ese sentido. Por lo tanto, en buena medida hay una relación directa entre política implícita y poderes fácticos, porque la política implícita va en correspondencia con la demanda real y el lugar real que ocupa la ciencia y la tecnología en un proyecto nacional determinado, ¿no? En una sociedad determinada. Entonces yo diría que van de la mano. No lo había pensado nunca en esos términos, pero yo diría que van de la mano. Bien. Habría que ver ahí los desacoples, ¿no? Es decir, cómo pensar el cambio social de alguna manera. Pensemos en este contexto en el que estamos, en el cual el sector científico y tecnológico en este momento tiene un alto grado de politización. Una cosa realmente muy interesante. Yo recuerdo hace 10 años cuando empezamos con la Cátedra Libre, Ciencia, Política y Sociedad, año 2011. Empezó la cátedra a funcionar, ¿no? Y empezábamos con algunos de estos debates, traíamos a colación a los autores del Placted, y realmente no había el eco y la recepción que hay hoy. ¿Por qué? En buena medida porque
la segunda etapa del gobierno de Cristina y la resistencia del gobierno de Macri hicieron que la comunidad científica y tecnológica hoy tenga un grado de politización que realmente es inédito, ¿no? Realmente es inédito. De hecho, tiene un grado de politización muy alto en relación a otros actores sociales que uno los ve más desmovilizados, ¿no? Mientras que en otro momento tuvieron un alto grado de movilización, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, los estatales o los docentes, que fueron actores claves en otros momentos, sin dudas, grandes actores sociales, movilizados, sindicalizados, etc. Hoy uno no ve ahí, no ve grandes debates, grandes ideas que emerjan de esos sectores, y sin embargo el sector científico-tecnológico, en este momento en particular, quizás es una lectura sesgada, porque yo me dedico un poco a esta militancia, pero yo lo vengo observando, uno lo ve incluso en el discurso presidencial, en el lugar que ocupa la ciencia y la tecnología, en el papel que asume una ciencia y tecnología que empieza a problematizar todo, ¿no? Toda su práctica. Digamos. Uno lo ve incluso a nivel de las gestiones del ministerio, ¿no? Hay realmente un aire renovador muy interesante que no aparece tan claro en otras áreas. Entonces, en ese caso, digo, había que ver el desacople, porque si uno efectivamente logra que esta politización se vuelva hegemónica en el sector, que empiece a haber una revisión a fondo de las prácticas, una orientación a fondo de las prácticas de la científico-tecnológica, a priori uno diría, podría pensarse que la política explícita e implícita se desacople de los poderes fácticos. Estoy pensando contrafácticos, ¿no? Habría que pensarlo más en fino. No sé si fui claro con la persona que preguntó. Bien, digámoslo así para cerrar. En una situación normal, de normalidad quiero decir normalidad conservadora, liberal, ¿no? Normalidad a la que estamos mayormente acostumbrados en nuestros países. En una situación de normalidad, poder fáctico y política implícita, diríamos, son dos caras de la misma moneda. En un contexto de politización, donde el actor científico y tecnológico se asume como un actor nacional, se asume como un actor que debe vincularse con la demanda social, que es algo de lo que estamos viendo, podríamos pensar que la política implícita se desacople de los poderes fácticos y se sume como sujeto al sujeto del Frente Nacional, digamos, ¿no? A los sujetos populares, ¿bien? Que más bien resisten a los poderes fácticos. ¿Bien? ¿Me explico? ¿Soy claro en esto? Si no lo soy, por favor me lo dicen. Es la constitución del actor científico-tecnológico como sujeto político. ¿Bien? Eso cambia todas las coordenadas, porque ya dejamos de estar en una situación de normalidad en relación al actor científico-tecnológico. Lo normal es el cientificismo. Lo anormal es lo que está sucediendo, que el actor científico-tecnológico se está politizando. Encuentros como este hay todo el tiempo, de debate, reflexión. Hay una revisión muy profunda y muy interesante, transversal a diferentes organismos de ciencia y tecnología. Bueno, segundo punto, Luisa Leal. No voy a hablar tanto del pensamiento de Luisa como recuperar el papel de las mujeres en este contexto. Recientemente falleció Rebecca Guber, que es una de las padres, fíjense, una de las madres de la informática en Argentina, y fue una de las pioneras, pero además fue parte de toda la corriente de pensamiento también en ciencia, tecnología y desarrollo. Es una figura muy interesante para recuperar, Rebe Guber. Ahí se mencionó Sara Rieti, sin duda. Sara fue, creo que, el impulso inicial para crear nuestra Cátedra Libre de Ciencia Política y Sociedad, compañera también de ideas, digamos, de Barsaski y otros compañeros. Y ahí mencionaban también a otra compañera, si no me equivoco, Mazzarini. Bien, simplemente dar lugar al papel de las mujeres en este contexto y aclarar que todavía falta mucho por recuperar, ¿no? Acerca de ese papel. Yo no me siento hoy en condiciones de hacerlo, sinceramente. No me siento en condiciones de hacerlo. Puedo recuperar hasta ahí estos papeles, pero creo que hace falta un trabajo ahí de recuperación y de traer también a primer lugar de escena no solo su condición de mujeres, sino sus ideas, ¿no? Y los aportes de sus ideas. Así que queda la invitación hecha para que podamos transitarla en algún momento, ¿no? Una de las construcciones quizá más interesantes o más que hizo Sara, por ejemplo, estoy pensando en la red de estudios sobre ciencia, tecnología y género, ¿no? Que sigue vigente, en la cual participaba Dora Barrancos, participaba Ana Franchi, actual presidenta del CONICET,
Esa red realmente fue muy interesante, se fundó en los 90. Si ustedes la buscan por internet, todavía está la página web. No, desconozco qué grado de actividad tienen, pero realmente es muy, muy interesante el trabajo que hicieron ahí las compañeras. Fíjense que estamos hablando de compañeras del nivel de Dora Barrancos o Ana Franchi o Sara, es decir, personas de enorme trascendencia en la política y en la política científica y tecnológica nacional. Así que es muy interesante recuperar esos hitos de la actividad de las mujeres en ciencia y tecnología. Antes de entrar al tema de patentes, voy a tocar el tema de fuga de cerebros. Y ya después cierro con patentes si es que no hay otra pregunta. Fuga de cerebros. No conozco la categoría de fuga de cerebros interna. No la conozco. Por ahí estaría bueno que la persona que hizo la pregunta la pueda compartir. No sé si hace referencia al movimiento de los recursos calificados dentro del propio país. No lo conozco, sinceramente. Pero sí me gustaría recuperar el concepto tal cual fue elaborado en la década del 60 por Enrique Oteiza, otro gran autor que no mencionamos, también fallecido hace unos años. Y Enrique fue, era, digamos, su obsesión, ¿no? Trabajar la problemática de la fuga de cerebros. Durante 30 años siguió estudiando, siguió indagando sobre esto que habitualmente se conoce como tenemos un CONICET fuera del país, ¿no? Habrán escuchado esta expresión. Hay tantos recursos humanos calificados dentro del país como afuera. La verdad es que no hay un número preciso, hay algunas estimaciones que se han hecho, algunos intentos de estimar qué debería definirse como fuga de cerebros. Esto es materia de debate, no creo que venga al caso hilar tan fino. Sin dudas, si uno ve, por ejemplo, el programa Raíces 2, y la cantidad de científicos repatriados que permitió traer al país, sin duda da cuenta de que hay un universo de científicos argentinos y tecnólogos muy importantes fuera del país. ¿No? Sin dudas. Esto es sin dudas. Entonces, ahí tenemos una problemática. La relación inversa no es del mismo nivel, digámoslo así. No tenemos científicos franceses, alemanes, norteamericanos, japoneses, viniendo a instalarse en nuestro país. O sea, es evidente que la relación es unidireccional, ¿no? De la periferia hacia los centros. O sea, acá está el problema. Esa es la fuga de cerebros, ¿no? Todo recurso humano calificado que migra de la periferia hacia el centro, acá hay diferentes estimaciones, pero en la medida que este fenómeno exista, tenemos el fenómeno de la fuga de cerebros. ¿Cierto? Con una complejidad mayor en este momento que la que existía en la década de 60. Cuando Enrique Oteiza empieza a reflexionar sobre la fuga de cerebros, la dinámica de interacción centro-periferia y la absorción de recursos humanos tenía un papel por el cual necesariamente el centro absorbía el recurso humano llevándolo a las casas matrices, llevándolo a las sociedades centrales. Es decir, el científico, doctor, postdoctor, migraba de Argentina hacia Estados Unidos y se instalaba allá. En la actualidad lo que sucede, producto de los cambios que trajeron aparejadas las tecnologías digitales, lo que sucede actualmente es que el laboratorio central no te necesita viviendo allá. Vos podés estar acá, en La Plata, trabajando directamente integrado a un laboratorio de la Unión Europea, a un laboratorio norteamericano. Entonces, el fenómeno de la fuga de cerebros que sigue existiendo parecería que no tiene la misma relevancia que tenía en la década del 60. Porque hoy ya no necesitan que vos migres. Si bien sigue existiendo, quiero ser claro con esto, si la fuga de cerebros sigue existiendo, la migración es unidireccional, va de acá para allá. No hay, fíjense, en nuestro entorno muchos colegas científicos norteamericanos, alemanes o franceses. La migración es unidireccional, va de acá para allá. Pero en este contexto, producto de la globalización, las tecnologías digitales, hoy lo cierto es que no necesitan que vos migres. Vos podés estar acá y en tanto tu laboratorio y tu lógica de publicación y de producción esté integrada a la de ellos, no hace falta que vos migres. Y fíjense, el país periférico absorbe los costos, mientras que si vos migrás para allá, bien, el Estado norteamericano, francés, alemán, británico, japonés, tiene que pagarte un salario. Si vos te quedás en tu país de origen, el salario te lo sigue pagando el Estado periférico,
pero toda tu actividad está integrada al laboratorio central. Entonces, desde el punto de vista de los países centrales, es muy beneficioso porque externalizan costos. Es sumamente beneficioso. Bien, incluso en términos empresariales, esto tiene un concepto, se llama Open Innovation, ¿no? La idea de que salimos de la innovación cerrada, ya no es la empresa con un laboratorio de I+D que desarrolla tecnología dentro de 4 paredes, en secreto, digamos, esa imagen un poco de la fábrica fordista, sino que ahora las grandes multinacionales lo que buscan es lo que ellos llaman innovación abierta, ¿no? Es mucha vigilancia tecnológica, ver qué se está haciendo en el mundo, ver qué están haciendo las universidades, ver qué están haciendo, ¿bien?, diferentes grupos de interés en torno a tecnologías y demás, y absorber todo ese conocimiento. Y luego valorizarlo. Y aquí entra a jugar una vez más la bendita propiedad intelectual, ¿no? Pero bueno. Y vamos al último. Patentes. No es solo patentes, primero. No es solo patentes. Bien. Derechos de autor tiene un papel central. Fíjense que todo el software, que hoy es probablemente el motor de la economía global, o sea, si pensamos que las grandes compañías, las que más ganan en el mundo en este momento, son todas compañías de software, son todas compañías informáticas, estamos hablando de Google, ¿no?, Amazon, Alibaba, las grandes compañías informáticas, los grandes tanques informáticos, son empresas de software. Bueno, el software está protegido por derechos de autor. Entonces, no es solo patentes. Estamos hablando de derechos de autor, estamos hablando de patentes, estamos hablando de derechos de obtentores de variedades vegetales, que es la forma de protección de nuevas variedades vegetales, ni más ni menos. Bien, derecho de marcas registradas, derecho de publicity, que es el derecho de los famosos, digámoslo así, ¿no?, íconos y demás que se protegen en ese sentido, derechos sobre diseños. Hay toda una serie de derechos de propiedad intelectual. Por eso lo correcto no sería hablar solo de patentes, sino de derechos de propiedad intelectual. ¿Qué consecuencia tendría violar estos derechos? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Acá habría que preguntarnos lo siguiente. Hagamos una analogía. Antes de que Guzmán renegocie la deuda y haya logrado una quita de 40.000 millones de dólares, ¿bien?, ¿cuál es el sentido común? No se puede lograr nada. No se puede lograr nada. No se puede lograr una quita. Las reglas del juego son estas, nos decía el Capital Financiero Internacional, ¿no? Hasta hace un mes, cuando parecía que la oferta no iba a funcionar, que los grandes grupos de acreedores no iban a aceptar, ¿bien? Las reglas del juego son estas, nos dicen a nivel internacional. No se puede hacer nada al respecto. ¿Bien? Desde una posición soberana, con ejercicio, por supuesto, de una diplomacia inteligente, por supuesto, de consensos políticos, alineamiento de actores sociales, productivos. Si uno logra todo eso, puede lograr algo así como la reestructuración de la deuda que logró Guzmán. Digámoslo en términos de Samir Amin. Perdón que vuelvo sobre Samir Amin, pero es un autor que he trabajado y que tiene un marco teórico que permite simplificar algunas de estas cuestiones. Samir Amin nos dice: la tendencia del capital globalizado es a conectar todo. Conectar todo, conectar los precios internos con los precios externos, dolarización, conectar la agenda científico-tecnológica local con la agenda global, lo que estábamos diciendo hace un rato. Y en este caso ocurre lo mismo: conectar las regulaciones internas de propiedad intelectual con la regulación global, que es el ADPIC. Entonces nos dice Samir Amin, la vía es la desconexión. Nuevamente, volviendo a lo que decíamos cuando hablábamos de sábado, Desmin no quiere decir autarquía, no quiere decir aislamiento. En todo caso, después el imperialismo te castiga y te aísla, ¿no? Eso es otro tema. Pero lo que le pasa a Cuba, a Venezuela, a Irán, ese es otro debate. Ese es otro debate. Pero a priori, un país que decide el ejercicio autónomo de su soberanía está ejerciendo la desconexión, para Samir Amin. Bien. Desconexión significa esencialmente ejercicio autónomo del poder de decisión. Entonces, en este caso, de las patentes y de la propiedad intelectual, en concreto, no estamos hablando de... Habría que ver,
qué proyecto nacional, con qué grado, con qué alianzas, con qué sectores productivos, sociales alineados detrás, etcétera, etcétera. Pero en principio no estamos hablando de una violación a mansalva de todos los derechos de propiedad intelectual. Estamos hablando de definir estratégicamente sectores, áreas, donde entendemos que podemos tener un desarrollo y que ese desarrollo está obstaculizado por los actuales derechos de propiedad intelectual. Son definiciones estratégicas. Baizos, por ejemplo, en su trabajo de los 70, toma el ejemplo de la industria farmacéutica italiana. Fíjense que no estamos hablando ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Irán. Estamos hablando de Italia, década del 70, donde Baizos dice, la industria farmacéutica italiana decidió, o sea, el Estado italiano decidió la no patentabilidad sobre productos farmacéuticos para que su propia industria pueda desarrollarse. Entonces, son definiciones estratégicas. Son definiciones estratégicas. ¿Tenés un costo? Por supuesto que sí, tenés que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Bien? Hay que hacer un análisis de costo-beneficio. Sin ir más lejos, la bolsa blanca de Monsanto, que es semilla pirateada, soja RR, resistente a Roundup Ready, ¿bien? A glifosato. La soja RR de Monsanto se expandió por toda la Argentina, segunda mitad de los 90, principio de los 2000, y era soja pirateada. Pasa que Monsanto decidió dejar hacer, porque eso generaba una dependencia tecnológica del producto que ellos proveían, que era el glifosato. Si la ganancia de Monsanto no pasaba por la venta de soja RR transgénica, sino que pasaba por la venta del glifosato. Entonces, fíjense cómo también en algunas situaciones excepcionales las propias empresas favorecen la piratería y la copia ilegal. También pasó con el caso de Windows y Microsoft, ¿no? El caso clarísimo es Microsoft en China. En un momento Bill Gates primero tomó la estrategia de perseguir la piratería informática y después se dio cuenta que no le convenía. Que le convenía que la gente utilizara Windows pirateado, que es lo que todos hacemos. Ninguno de nosotros paga por Windows. Usamos Windows pirateados, craqueados, pero luego nos hacemos dependientes de toda Microsoft. Nos hacemos dependientes de los servicios que ellos proveen, de las actualizaciones, de los antivirus, de otros productos que ellos venden. Entonces, fíjense cómo no solo son estrategias que puede asumir un país, bien, sino que son estrategias que puede asumir incluso algunas empresas. En algunos casos, un país puede permitir que un sector empresarial haga la vista gorda. Entonces, la forma de romper con el régimen de la propiedad intelectual no necesariamente es ir de lleno, de frente contra todo, ¿no? Sino es adoptar una estrategia inteligente, identificar áreas, identificar dónde, con quiénes vamos a confrontar, qué costo tiene esa confrontación, si es un socio comercial, si no lo es. ¿Se entiende esto? Si yo no voy a confrontar en este momento con China, es muy difícil. China es el principal socio comercial de Argentina. Estamos muy complicados para confrontar con China. Es muy complicado. Muy complicado. Brasil. Sí, entonces, hay otros países, en cambio, con los cuales yo no tengo vinculación. Entonces, puedo tomar estrategias. Para cerrar, el caso de India o el caso de Brasil. De Brasil mismo. Brasil, durante la era Lula, decidió no pagar patentes por medicamentos para el cáncer, que estaban sobrevaluados internacionalmente gracias a la protección intelectual. Entonces, Brasil decide piratear, no respetar los derechos de patentes, utilizando mecanismos como licenciamientos compulsivos y demás. Y el caso de India es otro caso paradigmático. India tiene una política históricamente soberana en materia de propiedad intelectual. Esto quiere decir que favorece la copia impaga en determinados sectores. Ustedes saben que India es muy poderoso en industria farmacéutica, es el gran productor mundial de fármacos, en software, es muy poderoso India, y en industria del cine. Bien, después de Hollywood, la otra gran industria del mundo está en India, es Bollywood. Bien, y Bollywood se desarrolla fundamentalmente en torno a la copia. Y si quieren ir más lejos todavía, y con esto cierro con una anécdota, la misma historia de Hollywood es una historia de piratería. Sí, Hollywood, cuando se desarrolla a principios del siglo XX, se desarrolla violando las patentes que protegían las tecnologías del cine que estaban surgiendo, bien,
y que se fueran al lejano oeste, a California, ¿bien? De modo de no ser atrapados, ¿no? Que el alcance de la ley no les llegara, ¿no? El lejano oeste en ese momento era un lugar, ¿no? Es como decir, me voy al límite del país, ¿no? Me voy al borde y hago un ejercicio ilegal de piratería. Esto es muy común, es muy común. Entonces, es muy difícil responder, con esto cierro, a las consecuencias en abstracto. ¿Cuáles son las consecuencias de romper patentes? Y en abstracto es muy difícil. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué patentes? ¿De qué sector? Todos nosotros violamos patentes. En este momento yo tengo todo mi software pirateado. Microsoft Office, Windows. La verdad no tengo ninguna consecuencia. A nivel del país creo que tampoco. Todos violamos derecho de autor de las editoriales científicas cuando usamos Sci-Hub. Y usamos Sci-Hub para bajar, porque no queremos pagar. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? Entonces, es una pregunta, hay que analizarla en términos concretos. Totalmente. Santiago, no sé si a mí me surge algún comentario, ¿no? Cuando recién hablabas de la cuestión a ver qué busco acá en el chat, que alguien lo había dicho también. Bien, acá hay un comentario de Leo Seguín de una desconexión del Cono Sur como América Latina, retomando estas ideas de Samir Amin. Yo pensaba más que en desconectar, en integrar, ¿no? ¿Cuál es el rol que tuvo la integración latinoamericana, ¿no? Para todas estas cuestiones de los avances de ciencia y tecnología y cómo se está desaprovechando todo ese potencial en la actualidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el combate a la pandemia, ¿no? Cómo hay ciertos problemas de articulación entre los países en el momento en lo referente a cómo abordar la pandemia desde el punto de vista científico-tecnológico, y es algo que desaprovechamos de lo que se había avanzado, por ejemplo, en UNASUR, que tenía una comisión que era para trabajar temas de ciencia y tecnología. Y lo mismo te consulto, que a lo mejor conoces, acerca de la cuestión de las patentes en Mercosur, ¿no? ¿En qué habrá quedado toda esa cuestión? A lo mejor puedes hacer algún comentario sobre eso. Después hay un comentario acá de Mauro Torales, que quizá a lo mejor lo quiere comentar él con su micrófono. No sé si lo está... hay que desbloquearlo. Ahí está. No, creo que, perdón, Santiago, cuando hablaba de la fuga de cerebros, incorporó muchas de las ideas que yo reconocí en la fuga de cerebros interna, ¿no? Que tenía que ver, por lo que recuerdo ahora, y me puedo equivocar, con esta noción de que las instituciones públicas forman profesionales que después se insertan laboralmente, trabajando para multinacionales en el mismo territorio nacional que lo forma, y toda la cuestión de las patentes que van siendo cooptadas por estas multinacionales que, por supuesto, generan ganancias en todas partes del mundo, pero acá en el país no queda nada. Un poco esa era la idea que ahora recuerdo. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más tiene ganas de desbloquear su micrófono y comentar, preguntar algo? Bien. Hola, ¿me escuchan? Hola, Federico. Sí. Yo le quería hacer una pregunta saliendo un poquito de esto último que estábamos hablando, pero para unir lo que vimos la primera clase y esta, porque no me termina de quedar bien en claro este movimiento acá que estamos hablando de Barsky, Sábato, toda esta gente, ¿en qué punto hay una relación con la política implementada por los gobiernos peronistas y en qué punto hay un quiebre o un enfrentamiento entre esas políticas? Porque hay algunas cosas que me parece como que van para el mismo lado, pero al mismo tiempo cuando lees los escritos son como bastante críticos del gobierno peronista y no me termina de quedar clara bien cuál es el punto de disidencia y cuál es el punto que comparten, si es que comparten alguno. ¿Algún Vamos otro a más? eso. Si no, ya lo dejamos a Santiago de nuevo. Vamos con eso y cerramos. Sí, pobre. Por mi parte. Sí. Vamos Dale. con eso y cierro por... En relación a esto último, después voy a lo anterior sobre América Latina. En relación a lo que preguntaba el compañero, creo que era Federico, ¿no? Que preguntó.
Plactet y gobierno peronista. Como dije al principio, el Plactet es un movimiento heterogéneo, ¿no? Primero que además en este caso estaremos hablando de Argentina, ya no del Plactet, ¿no? Porque el Plactet, como dijimos, es latinoamericano. En el caso de Argentina, entonces, tomemos las 3 figuras principales o las 4 figuras principales, tenés todo el variopinto campo ideológico argentino, porque Barsaski era un tipo que abonaba una mirada más bien marxista o revolucionaria, de izquierda, claramente de izquierda. Él va a proponer un concepto, justamente, lo decía al principio de la charla, en breve vamos a publicar unos materiales ampliatorios de la Biblioteca Plactet, y entre ellos hay algunas cosas inéditas de Barsaski. Por ejemplo, un panfleto editado en Venezuela. Ustedes saben que Barsaski vivió en Venezuela. Chávez era admirador de Barsaski. Hay videos en YouTube donde habla de Barsaski, lo admiraba profundamente. Si ponen en YouTube Barsaski Chávez va a aparecer, y es muy emotivo cómo él habla de Barsaski, ¿no? Y Barsaski tuvo una política allá, y bueno, y su pensamiento hasta el día de hoy sigue siendo muy influyente en Venezuela. Y encontramos un panfleto que se llama Los principios del socialismo nacional creativo, de Barsaski, editado en Venezuela, ¿no? Y eso va a salir publicado en breve, lo van a poder mirar. Es decir, él tiene una mirada, digamos que el concepto de socialismo nacional era muy común en ese momento, década del 70, tanto al peronismo revolucionario como a la izquierda revolucionaria. Pero él tiene una mirada, digamos, más claramente marxista, ¿no? Pero de un marxismo creativo. Era un tipo muy crítico del estalinismo, era muy crítico del comunismo ortodoxo. Tiene una mirada más bien de socialismo creativo. Él lo define así, estilo creativo o estilo socialista creativo. Detrás de la idea de estilos tecnológicos, que después voy a comentar un poquito, cuando hable de América Latina. Entonces, tenemos un Barsaski, tenemos un Sábato, que era de matriz y formación radical, bien, del radicalismo, por supuesto, alendista, frondicista, desarrollista, pero era de matriz radical, era un radical. Bien. Y tenemos un autor autores como Herrera o Rolando García, que eran peronistas. Rolando García claramente encolumnado dentro de las comisiones técnicas del gobierno de Cámpora, es decir, tenemos todo el espectro ideológico. Como dije al principio, los elementos en común eran el diagnóstico crítico, el modelo vigente de ciencia y tecnología, y una intencionalidad política de cambio social. Luego hay matices y pensamientos diferentes entre ellos. ¿Bien? Entonces, la relación con el gobierno peronista tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con eso. Y de fondo uno podría decir, también hay en común una lectura de la teoría de la dependencia, ¿no? Creo que esto es importante decirlo. Sé que ustedes lo trabajaron en las clases pasadas. Es decir, hay una crítica al desarrollismo y una mirada de cómo funciona el sistema global de centros y periferias. Esto es muy importante. Entonces, esto es transversal. Sábato lo tiene, Herrera lo tiene, el diálogo con autores como Jaguaribe, Teotonio dos Santos, Zunkel, estaba ahí. Los diálogos son explícitos, no es que uno supone que dialogaban. No, a veces habitaban las mismas oficinas y dialogaban, ¿no? Es decir, la teoría de la dependencia fue un sacudón para la teoría social, para la teoría del desarrollo, y estos autores acusan recibo de ese impacto. ¿Bien? Y si uno entiende estructuralmente lo que significa la teoría de la dependencia, naturalmente te lleva a un camino de ruptura con el imperialismo, ¿no? Y estos elementos están presentes en estos autores. Están presentes. Bien, incluso en el autor, insisto, como Sábato, que era un tipo de formación más bien desarrollista, radical, y que sin embargo, él mismo, en algunas entrevistas incluso, él llega a decir que Oscar, por Barsaski, tenía razón, ¿no? Al final de su vida, ¿no? Así que es una posición, la relación con el peronismo es una posición, por supuesto, de permanente tensión y debate en todos ellos. Porque además habría que identificar qué es el peronismo en ese momento, ¿no? Tenemos un peronismo de derecha, un peronismo de izquierda, entonces es complejo. Digámoslo mejor en relación al desarrollismo, ¿no? En relación al desarrollismo. Y lo último, en relación a lo que decía el compañero de la integración latinoamericana y la desconexión o la conexión o cómo plantearlo, digámoslo así, la conexión, que es el proyecto de la globalización, la conexión es la desintegración latinoamericana. Y esto lo vimos, tuvimos un TP, un trabajo práctico directo, en los 4 años de macrismo, ¿no? Y en la última oleada neoliberal.
fue un ejemplo práctico de lo que es la conexión. Y la conexión es la desintegración del bloque regional latinoamericano. Se fracturó, se destruyó la UNASUR, se destruyó, se debilitó el Mercosur, se destruyó la CELAC. Entonces la conexión es la desintegración latinoamericana. Y los pasos que demos en favor de la integración latinoamericana son pasos en favor de la desconexión. Insisto, cuando hablamos de desconexión, estamos hablando de desconexión de las leyes globales del capitalismo, ¿no? Del capital concentrado. Eso es la desconexión. Entonces, la integración latinoamericana necesariamente te lleva a un camino de desconexión y, por lo tanto, de confrontación con el imperialismo, que por lógica busca la integración de todos los espacios globales a su sistema de acumulación de excedentes. Así funciona. Eso, por definición, así funciona un centro imperial. El centro imperial necesita, para reproducir sus condiciones de vida y su lugar hegemónico, ¿bien?, la apropiación de excedentes de la periferia. Y para apropiarse de esos excedentes necesita la conexión. ¿Bien? La conexión del sistema económico, cultural y político. Ahí tenemos la embajada operando, los medios concentrados, integrados verticalmente, ¿bien?, e internacionalmente hacia afuera, y todo el sistema cultural de colonización permanente, ¿no? Permanente colonización cultural, académica, etc. Eso es la conexión. La desconexión, por el contrario, es mirar hacia adentro, una mirada más endógena. Bien, como decía Jauretche, ser nacionalista o lo nacional es lo universal visto por nosotros, ¿no? Es bien interesante ese concepto, porque cuestiona a aquellos que nos dicen, sobre todo los liberales, ¿no?, con un discurso cosmopolita, que nos dice el nacionalista o aquel que defiende lo nacional, tiene una mirada sesgada, tiene una mirada provinciana, una mirada particularizada. No. Nacional, popular, como lo piensa Jauretche, como lo piensa toda la tradición del pensamiento latinoamericano antiimperialista, ¿bien?, piensa lo nacional como lo universal visto por nosotros. Eso es lo nacional. Bien, eso es el latinoamericanismo. No es el aislamiento, nosotros no queremos, no estamos hablando de eso. Y aquí aparece el concepto de estilo tecnológico, que hoy no lo hablamos, ¿no? No lo mencioné, se me pasó. En Estilos Tecnológicos, que es un libro, justo lo tengo por acá, lo tengo en mi mesa de luz. Estilos Tecnológicos es un libro sumamente provocador de Warshawski, muy interesante, muy anticipatorio de algunas corrientes actuales de reflexión sobre ciencia y tecnología, porque ¿qué está diciendo Warshawski en este libro? Lo que dice es, en un punto, ¿no?, lo que dice es, ciencia y tecnología y sociedad se co-construyen. Bien, ciencia y tecnología no es solamente la tarea de 10 tipos aislados en un laboratorio, ¿no?, sino que lo que hacen esos tipos ahí, entre los cuales estamos nosotros, tiene un profundo efecto transformador sobre la sociedad. Si la ciencia y tecnología, como sabemos, es sumamente transformadora de la sociedad. Bien, y al mismo tiempo la sociedad permea todas las prácticas de ciencia y tecnología, se co-construyen. Bien, la ideología social, las pautas, valores, todo lo que ocurre a nivel de la sociedad permea la ciencia y la tecnología, hay una co-construcción. Entonces nos va a decir Warshawski, no hay neutralidad, no hay una ciencia y una tecnología universales, sino que la ciencia y la tecnología que están construyendo nuestros modelos sociales es una ciencia y tecnología del norte. Él ya usa este concepto, él ya usa la idea del norte. Es una tecnología, dice, es un estilo tecnológico que favorece el desarrollo de un modelo social consumista, capitalista, individualista, liberal. Fíjense qué interesante, qué polémico, qué rupturista, ¿no? Y él nos va a decir, o nosotros vamos a decir desde Samir Amin, bien, debemos desconectar nuestro estilo tecnológico. No hay una tecnología en abstracto. La tecnología es producto de lo que hagamos de esa tecnología. De qué criterios guíen el desarrollo tecnológico de una sociedad y de un país. ¿Me explico? Una diferente asignación de recursos, una diferente ponderación de valores en relación a la evaluación de la ciencia y la tecnología, van a dar por resultado una ciencia y una tecnología distinta, dice Warshawski. Si fuera universal sería la misma, siempre llegaríamos al mismo horizonte. En cambio, si pensamos, bien, que no es universal, sino que son desarrollos históricos, concretos, particulares, vamos a darnos cuenta de que la ciencia y la tecnología son producto de un determinado modelo de sociedad.
Acá hay una lectura de Kuhn, también de fondo, ¿no? De la idea de paradigma. Todo esto está atravesado en estos autores, Feyerabend. ¿Bien? Eran todos lectores de todo este cambio de paradigma, todo este cambio epistemológico en relación a la ciencia. Entonces, Barsky tiene una idea claramente constructivista, ¿no? De ciencia y tecnología y sociedad. Y la idea de estilo tecnológico que él va, en ese libro va a proponer, incluso él va a proponer pautas, criterios de evaluación para programas, para proyectos científico-tecnológicos socialistas, así se llama el libro, ¿no? Estilos tecnológicos para selección de propuestas bajo racionalidad socialista, así se llama el libro. Es muy interesante, porque a veces uno, cuando le ha tocado el papel de evaluador o le ha tocado el papel de tener que estar en alguno de esos roles, a veces te sentís desamparado, ¿no? Porque nuestra formación, nuestra política implícita, la que nos ha guiado hasta ahora, es más bien cientificista. Y ahí Barsky nos da una pauta de cómo pensar otra forma de evaluación, otra forma de seleccionar proyectos, de seleccionar becas, de pensar la política científica. ¿Bien? No sé si respondí a la pregunta de los compañeros. Sí, yo creo que con creces. Bueno, si les parece, esperen que corto el...